Con casi 5 siglos de historia, el Templo de San Francisco en el centro histórico tapatío permanece cerrado desde 2017 debido a las afectaciones derivadas de la construcción de la línea 3 del tren ligero. El trazo subterráneo de la línea pasó por una parte de la vieja estructura con cimientos débiles y provocó grietas en varios puntos de la iglesia que obligaron a cerrarla para su operación. La tuneladora que hizo la obra por donde ahora corren los trenes encontró rocas en ese tramo que causaron los daños a la estructura pese a supuestas acciones preventivas realizadas. Una vez más, aquí en Ruta 44 volvemos a tocar el tema de la línea 3 y los estragos que provocó precisamente cuando se hizo esta obra subterránea en el centro tapatío. Saludo con mucho gusto a mis invitados en esta ocasión. Lilian Ponce, ella es vicepresidente y además presidente del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura. Lilian, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto conocerte, Carlos. Gracias, Lilian. Igualmente, Sergio Carmona Rubalcaba, especialista en geotecnia y mecánica de suelos. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Sergio Moya, él es el representante de la Orden de los Franciscanos en Guadalajara. Sergio, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Y Salvador Lascano Díaz del Castillo, él es especialista en geotecnia y sismología, ¿es correcto? Así es, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, Salvador. Bueno, quisiera comenzar contigo, Lilian. El tema de la línea 3 y los estragos que ha causado en la ciudad. Yo quisiera pedirte una primera intervención respecto a estos, pues costoso, que nos ha resultado a la gente que vemos en Guadalajara, la línea 3 del tren eléctrico. Así es, son 7 años de una primera noticia, quizá una buena noticia, tener un sistema de transporte de primer mundo, un sistema de transporte que conectaba Zapopan hasta Tonalat, y a partir de esa buena noticia, desafortunadamente el proceso ha sido extremadamente complejo. Desde el inicio de este proceso, la Academia Nacional de Arquitectura solicita conocer el proyecto ejecutivo de este proyecto importantísimo para Guadalajara. Lo que recibimos en aquel momento fue un video donde un trenecito circulaba por estas vías y nos hablaban de las vistas que en algún momento podías tener de las zonas elevadas. Hicimos mención desde aquel momento de cuál era el tema con la ciudad, donde nos podrían mostrar quizá un corte urbano que nos dijera cómo iba a interactuar este elemento con la ciudad. No hubo respuesta. La parte que cruzaría Centro Histórico nos comunicaron que era la más segura con este sistema, con una tuneladora de primer mundo, y bueno, nos pareció muy adecuado que de manera general que el tren pasara por abajo, muy por abajo de la ciudad, sin ningún riesgo. Y lo que hemos venido viviendo es una serie de desperfectos en todos los aspectos. Las partes elevadas, que desde ese momento se les explicó, en el mundo entero están siendo rechazados esos proyectos de infraestructura. La parte subterránea, además del tiempo, se optó por sistemas constructivos preventivos no seguros que han ocasionado, además de la tuneladora, grandes problemas a nuestro patrimonio. Y por nuestro patrimonio no solo estoy hablando de los grandes símbolos de la arquitectura tapatía, sino también el patrimonio ciudadano de los tapatíos, en cuanto a la infraestructura de sus construcciones, pero también en 7 años que muchas personas dejaron de tener abiertos sus negocios, de poder circular como acostumbraban, y un larguísimo número de etcéteras, que nos tiene en este momento frente a un problema emergente, de una emergencia verdaderamente radical ante lo que sucede en nuestra ciudad. Muy bien, Lilian. Sergio, uno de los afectados, porque fueron varios, es esta joya, diría yo, que es el Templo de San Francisco. ¿Cómo intervienes tú en esta situación? Bueno, mira, mi especialidad es la geotecnia, el estudio del suelo. Y bueno, pues por supuesto que este Templo de San Francisco, pues obviamente tiene que estar sustentado en el suelo. ¿Qué características tiene y por qué entramos y nos preocupamos? Porque el suelo en el que está el Templo de San Francisco cimentado, un templo pues añoso, o sea, con una gran historia, está sobre un suelo con una gran precariedad. Y la cimentación, no menos. Una cimentación a como se construía pues hace
4 o 5 siglos, imagínate nada más, sobre un suelo en condiciones pues muy inestables. Esto haya estado de alguna manera prendido con alfileres, si se pudiera decir de alguna manera, pero ahí estaba. Lo que aquí es realmente lamentable es que quien diseñó, proyectó y construyó la obra de la línea 3 tenía que saberlo. Y si sabía que existían condiciones muy inestables para el Templo de San Francisco, así como para la demás gran cantidad de edificios, como lo comentaba Lilian, del patrimonio de la ciudad, sabían que existía y tenían que haber previsto que con los trabajos preliminares o los trabajos preparatorios tenían que estar contemplado el cómo reparar y hacer seguras esas estructuras. Ahora, si no lo sabían, pues qué pena que una obra de tal envergadura haya puesto en manos de gente que ignorara cosas tan elementales en un proceso constructivo que debe de tener a toda una metodología. Y esa metodología, como uno de los primeros pasos, es conocer el entorno, conocer el contexto y prever que no vaya a haber afectados, que no vaya a haber terceros que vayan a haber dañado el patrimonio. Lamentablemente, no solo hay casas pues, de este siglo y casas de ciudadanos, también hay edificios históricos e importantes no nomás para los jaliscienses, para la humanidad, claro, como la catedral, como es el Templo de San Francisco y muchos otros más. Se habla de cerca de una treintena de edificios que están en problemas. Entonces, pues es realmente penoso que un proyecto de estos o bien se construyó sin prever las dificultades del suelo, y si se hizo fue negligencia. Si lo conocían, era negligencia. Y si no lo conocían, es ignorancia. Muy bien, Sergio, particularmente tú, digamos, fuiste de los más afectados. Tú vivías en el Templo de San Francisco. Sí. ¿Por qué no nos cuentas todo eso? Bueno, cuando nosotros empezamos que se nos indicó que que se iba a pasar por ahí la línea del tren, la línea 3, pues bueno, ahí siempre en cada comunidad de nosotros hay un encargado, un representante legal de todo, que se le llama el padre guardián. Generalmente nosotros todo lo hacemos en fraternidad y en equipo, entonces desgraciadamente no se nos avisó de eso. Y cuando ya se vino el trabajo del tren ligero, yo vivía en la torre, en un cuarto de la torre, y entonces empecé a ver todo el trabajo que estaban realizando. Incluso al principio fue cuando yo les advertí y les dije, miren que este templo es ya muy delicado porque no se le ha atendido de hace mucho tiempo. Y estaban ahí ya los primeros trabajadores de la línea 3 y los primeros ingenieros. Y entonces les indiqué, ¿saben qué? Tienen que tener mucho cuidado con estos pináculos que están al frente como adornos del templo, porque están muy sueltos. Entonces uno de ellos dijeron, bueno, pues sí, vamos a ver. Le dijeron a uno de los mismos trabajadores, mueve ese pináculo, y se les vino el pináculo encima. Entonces ellos dijeron, así estarán todos los demás pináculos. Pues sí, ya quitaron todos los pináculos, y al día siguiente sucedió un sismo de un temblor pues de 5.5. Yo estaba en mi cuarto y me moví, se me cayeron todos los libros de mi cuarto y todo, pero lo que más me llamó la atención, dije, se ha de haber caído aquí parte del templo, ¿verdad? Porque se sintió muy fuerte. Entonces corrí, y habían quitado todos los pináculos un día anterior. Y eso evitó que fuera una desgracia. Entonces ya se continuó con el trabajo de toda la obra, pusieron los unchos que están arriba, claro, todos los tensores, empezaron a hacer todo el trabajo, pero a mí me llamó la atención cómo empezaron a aparecer unas grietas, allí precisamente donde se cortó el templo. Y yo les decía a los encargados del INA y de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a mí esto se me hace muy significativo porque ya tuve otro problema en esto. No.
Y el día que sucedió el hecho, o sea, que se rompió el templo, pues yo vi que cantidad de gente subió, ¿verdad? Cantidad de gente subió de la UNAM, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos los que andaban allí en la obra y estaban asustados porque no veían cómo se rompió el templo y quedó en cruz. Muy bien. Ahorita nos sigues contando, Sergio. Tengo que darle la palabra a Salvador Lascano. Primera intervención, Salvador. Pues, ¿qué nos puedes decir de este templo de San Francisco y la afectación que es evidente que fue por las obras de la línea 3? Sí, bueno, pues una lástima es una lástima que el trazo lo hubieran pensado por abajo del templo, de un monumento histórico de tal valor, y que no hubieran tenido la precaución. Quizá hubo buena intención, pero falta de conocimiento. En lo que pensaron, dijeron, bueno, para no afectar el templo, vamos a inyectarle cemento. Realmente ahí estuvo un problema muy fuerte. Jet grouting se llama algo así, ¿no? La técnica es jet grouting y consiste en inyectar, se hace un barreno y se inyecta lechada de cemento a alta presión. Y ese se mezcla con el suelo. El problema es que inyectas cantidad de agua, y el agua en los suelos, normalmente en cualquier suelo y en un suelo pumítico con mayor razón, genera una reducción en la capacidad de carga, una reducción temporal en la capacidad de carga. Y esa reducción en la capacidad de carga fue la que generó el asentamiento que agrietó el templo. Una lástima, una buena intención con malos resultados. Quiere decir que digamos, mecanismo de prevención, entre comillas, no funcionó y al contrario derivó lo otro. Sí derivó en el asentamiento y fracturamiento del templo. Además, como se hizo en solo una parte del templo y en el resto no, claro, entonces queda la gran incógnita de qué tan vulnerable queda el templo ante ese cambio que hicieron, una rigidización, claro, en una zona y que llegará a una cuarta parte, una tercera parte del templo, y los otros dos tercios, tres cuartas partes sigue igual que toda la vida, claro, que siglos. Entonces, sísmicamente eso puede representar un peligro importante. Muy bien, ahorita profundizamos en el tema. Tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más sobre este tema de San Francisco. Para supuestamente proteger el templo de San Francisco de afectaciones por la obra subterránea de la línea 3 del tren eléctrico urbano de Guadalajara, la empresa encargada de realizar el túnel inyectó cemento en los cimientos del edificio. Sin embargo, el tratamiento fue parcial y no impidió que la vibración en los trabajos terminara por dañar la estructura y dejarla inservible. Los constructores ni siquiera tenían conocimiento del tipo de suelo que la tuneladora iba a enfrentar aquí, y prueba de ello es que la máquina rompió una de sus piezas y estuvo detenida varios meses. Tocamos el tema del Templo de San Francisco y las afectaciones provocadas por la construcción de la línea 3. Lilian Ponce, el tema de la transparencia. Nunca conocimos el proyecto ejecutivo. Pudieron ustedes, como especialistas, haber levantado la voz en torno a esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que el primer punto negativo es no haber conocido este proyecto ejecutivo y fuimos enterándonos de la obra en el proceso de construcción. Creo que la primera señal de alarma fue precisamente este proceso elevado, en donde está comprobado en el mundo, las grandes ciudades de primer mundo,
las están eliminando de su vida, o sea, por los conflictos sociales y urbanos que están provocando. Levantamos la voz por la parte elevada, fuimos ignorados, y así fue sucesivamente. Yo creo que un proyecto que impacta a una ciudad debe de estar, número uno, socializado con los ciudadanos. En Guadalajara ciertamente, a veces por ahí nos dicen hasta apatíos, pero ciertamente hay grandes grupos de ciudadanos que se reúnen, que trabajan y que opinan. No fueron escuchados. Los profesionales del tema, en este caso incluyo a la Academia Nacional de Arquitectura, solicitamos todas las veces que nos fue posible conocer más datos y aportar desde los especialistas. De manera particular, el doctor en urbanismo José Javier Gómez Álvarez levantó la voz en insistentes ocasiones alertando de los conflictos urbanos que podríamos tener por las zonas elevadas, y nadie nos mostró, nadie nos escuchó, absolutamente nada. Yo creo que en este siglo y con los procesos ciudadanos que ya hemos vivido, eso es algo que no se vale. De acuerdo. Y también ahí había que decir el tema, por ejemplo, de los monumentos históricos como tales, que merecían un trato distinto y no lo tuvieron. No lo tuvieron, simplemente, yo digo, podía ser un trabajo hasta de salón de clases, una línea en donde se manifestaran estos grandes edificios patrimoniales, se señalara su estado original, se señalara la intervención que iban a tener frente a ellos y los procesos a los que iban a ser sujetos, para que también otros especialistas, el que otros especialistas se sumen es precisamente eso, sumar, claro, no agredir. Y bueno, nos hemos enfrentado con profesionales del otro lado de este problema que se sienten ofendidos cuando alguien comunica que pudo o debió haber sido diferente, ¿no? Muy bien. Sergio Carmona, en el tema de los suelos que hay a lo largo del trazo de la línea, no es igual en todo, ¿no? El tramo subterráneo. Hay zonas distintas y hay agua incluso. Sí, el agua está presente sobre todo en la zona. Bueno, pues ahí tenemos la presencia del agua muy abundante. Vamos rumbo hacia la zona del agua azul por un lado. Está lo que fue lo del Puente de las Damas. O sea, el agua, pero se puede convivir con el agua si el suelo se trabaja bien. El suelo es en esa parte de la ciudad, pues es muy parecido, pero cambia el reacomodo de las partículas. Nosotros le llamamos compacidad. Es decir, qué tan próxima está una partícula de otra. Y una de las características de los suelos es que hay zonas en donde están tan poco próximas, o están próximas pero apenas tocándose, que entonces es muy fácil de que se modifique su estructura, que se reacomoden. Voy a hacer a lo mejor una analogía muy tonta aparentemente, pero haz de cuenta que, por ejemplo, si estamos hablando de suelos como el de la Ciudad de México, suelos que le llamamos arcillas, haz de cuenta como si fuera cajeta de membrillo, ¿no? Pues, y entonces si en una cajeta, pues tú puedes meter un vaso, meter lo que sea y dejar el hueco allí. Claro. Porque lo que lo mantiene estable es lo que le llamamos la cohesión. Pero los suelos de Guadalajara, haz de cuenta que estás en un recipiente de azúcar. Si tú quieres hacer eso, pues si tú quieres sacarlo, se va desmoronando. Esos son los suelos de Guadalajara. Y es la gran diferencia que quizá no comprendieron o que subestimaron quienes construyeron el suelo. Cuando ellos se encuentran con esta realidad, suelos de muy baja compacidad y suelos carentes de cohesión, fue cuando intentaron estabilizarlos inyectando cemento. Pero que quede claro, se trató incluso de engañarnos a nosotros diciéndonos que se estaba estabilizando el suelo para protección del Templo de San Francisco. Mentira, es una engañifa eso. La verdad es que lo estabilizaron en la parte baja para que la tuneladora pudiera pasar por un suelo más estable, porque si no hubiera pasado lo que te comentaba de hacerlo en un suelo como si fuera azúcar. Su preocupación era cómo iba a pasar la tuneladora y luego después pensar qué iban a hacer con la cuestión del templo. Por esa razón, en todo lo que es la planta del templo, donde pasa el trazo, que es en la tercera o cuarta parte, es en donde ellos rigidizan el suelo, donde lo estabilizan, donde lo cohesionan y lo demás queda igual, como ya se comentaba aquí. Entonces, para que no se confunda, la intención de estabilizar el suelo no fue para beneficio del templo, lo subestimaron. Entonces, ellos querían pasar de una manera eficiente con la tuneladora y ahí tienen los resultados. Los daños se ocasionaron y bueno, pues no es ninguna mentira, es cuestión de haber visitado el templo y ahí están documentados hasta en imágenes que ustedes mismos han presentado. Muy bien. Sergio, ustedes, me refiero cuando digo ustedes a los franciscanos, nunca les fueron a explicar qué iba a pasar
por el templo, el túnel. Nunca les avisaron, nunca les dijeron cómo era la obra, etcétera. Sin embargo, ¿ustedes nomás se enteraron? Hay, como siempre en todo, hay un proceso de socialización, ¿verdad? Pero fue muy poca la información que recibimos, ¿verdad? Y como te digo, solamente se le llamó a uno, pues, a una persona que no conocía de nada. Él se basó pues en la bondad de los de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el INA, ¿verdad? Y no se nos comunicó nada, en absoluto, no sabíamos qué iba a pasar. Yo en realidad cuando se rompió el templo fue cuando alcé la voz y dije, no, esto no puede pasar, no es posible, porque los veía muy contrariados a todos. Entonces fui con mi superior y le dije que se me hacía favor, si podía yo llamar a algún especialista para que revisara lo que estaba pasando en el templo. Y de hecho tengo un amigo que se llama Ignacio Torres, que es arquitecto, Ignacio Torres González. Entonces, él me consiguió todo este equipo. Claro. Ahora, Sergio, cuando tú hablas que se rompió el templo, ¿no? Sí. ¿Qué fecha era? ¿Ya estaban los trabajos? Ya habían empezado los trabajos preventivos y fueron los trabajos preventivos los que rompieron el templo. Cuando dices preventivos es cuando dijimos de la inyección del cemento, ¿no? La inyección del cemento, porque los trabajos preventivos, según ¿cómo se llama? El oficio que nos hicieron llegar, iban a cimentar parte del jardín de San Francisco con jet grouting, ¿verdad? Que es lo que estaba ahí en unos papeles que yo encontré después. Entonces, eso, pero realmente lo que dicen ellos, lo que realmente, yo estuve allí mientras estaban en los trabajos preventivos y no estaba pasando nada. Pero en los mismos trabajos preventivos, como, ¿qué será? A los 2 meses fue cuando se rompió el templo, porque fue cuando vino eso que acaban de explicar ahorita aquí los ingenieros, ¿verdad? Que metieron el jet grouting y levantó, ¿verdad? Levantó el templo y lo rompió. Entonces no estaba así el templo, jamás. Yo estaba ahí, yo tenía 5 años allí. Yo conocía bien el templo y estaba en la parte alta, ¿verdad? Sabía correctamente cómo estaba moviéndose el templo. Habíamos resistido algunos temblores y el templo bailaba en su misma estructura, sin romperse. Entonces, ¿por qué ellos mismos alegan que no lo rompió el trabajo no lo rompió la tuneladora cuando pasó? No, porque ya le habían hecho ¿cómo se llama? El túnel, ¿verdad? Como el queso adobero que dice Sergio, ¿verdad? Yo le llamaba queso adobero de cemento para que pasara la máquina correctamente y no se les fuera a hundir como después se les hundió allí en la calle de Corona. Al pasar se hundió allí en la calle de Corona. Encontraron una especie de río y ahí se les cayó y ahí duró mucho tiempo la máquina. Entonces eso nunca lo dijeron ni lo externaron, ¿verdad? Pero lo que afectó al templo son los trabajos preventivos. Muy bien. Esta técnica, Salvador Lascano, que nos describía muy bien Sergio, de inyectar cemento y todo, entonces tú nos explicabas, lo hicieron en una parte, le dio firmeza, pero dejó la parte sensible atrás y entonces se quebró, ¿no? Así fue. Así fue. Sí. Sí, queda una parte cementada, únicamente el trazo del túnel, más un poco más, un abanico extra. Y bueno, e incluso como no se inyectó dentro del templo, sino que solo por fuera, entonces debe de haber incluso ciertas irregularidades en las inyecciones, porque en lo que es el parque alrededor, ahí sí pudieron hacer las inyecciones verticales. Para no entrar al templo hicieron inyecciones inclinadas. Y entonces, pues ahí debe de estar un poco variable. Incluso se hizo un socavón ahí también, ¿no? Sí. A un lado del templo. Sí, adelante, pasando el templo dentro de la zona de la arquería que representa lo que era el claustro del convento de San Francisco. Ahí, dentro de esa arquería,
fue donde se hizo un socavón. Que no fue el único. También en la Normal se hizo otro, y en el frente de la Casa de los Perros otro más. Sí. Y habla de los tipos de suelos que mencionaba Sergio, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿esto fue una labor deficiente a la hora de hacer esta Tristemente inyección? Sí. Yo creo, sé que era un reto fuerte el tratar de no dañar al templo. Yo me imagino, quiero pensar que era en esos términos, pero sí, no es tan fácil entrar a trabajar por debajo de una edificación centenaria. Claro. Sí. Ahora, ese templo había pasado, como toda la ciudad de Guadalajara, por varios sismos. Sí. Y no había ocurrido un daño como estos. No. Sí ha habido históricamente algunos agrietamientos y todo, pero aquí el problema es que fue, digamos, los sismos habían causado los daños. Aquí no fue un sismo. Entonces, la afectación debe de ser ligeramente diferente. Claro. Ya en la estructura, yo me imagino, aunque no es en sí mi área la estructura, pero la afectación es diferente. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. La delegación en Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó que el Templo de San Francisco haya sufrido los daños que hoy registra como consecuencia de las obras subterráneas de la línea 3. En un amplio comunicado, la dependencia expone que durante los trabajos se tomaron todas las medidas técnicas para salvaguardar el edificio histórico ubicado sobre 16 de septiembre. La Secretaría atribuye el paso de los años y hasta un incendio las verdaderas causas por las que el templo sufrió las afectaciones que lo obligan a permanecer cerrado al público. El deslinde de la dependencia se suma a otro que realizó sobre el Hotel One, que también fue cerrado por daños en su estructura. Sí, es de antes, Requiem por el Templo de San Francisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Lilian Ponce, escuchamos ahorita en la cápsula donde hacemos referencia a la Secretaría de Comunicación y Transporte, que dicen que ellos no fueron los responsables, que no fue la obra, que fueron otros factores. Sí, ha sido aún para mí muy penoso escuchar de una Secretaría de Estado este tipo de argumentos. Si la palabra culpa molesta, de acuerdo, la podemos eliminar. Aquí estamos hablando entre adultos de responsabilidades y cada uno debe de asumir la suya. Así como nosotros aquí en la mesa estamos defendiendo las posturas ciudadanas, urbanas, técnicas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde lo suyo. Si en este momento, y haré también un tema un poco burdo, yo por descuido o por molestia aviento la mesa en la que estamos sentadas y tiro el vaso de agua del padre Moya sobre él, lo menos que puedo hacer es levantarme y procurar que él pueda secar el agua, sus documentos, etcétera, etcétera. No hay necesidad de mayor aspaviento, quizá voy y reparo la consecuencia de mi empujón, por descuido, por coraje, por la razón que sea. Yo creo que una Secretaría de Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no puede ampararse en este tipo de argumentos cuando además los especialistas nos están presentando los estudios técnicos de lo que sucedió. Entonces, se trata nada más, hágase responsable cada quien de lo que le toca. Si hay imposibilidades en algunas áreas, bueno, que se pida el apoyo correspondiente y hay que resolver. Aquí el tema es la ciudad de Guadalajara. Aquí el tema es nuestro patrimonio, que es el símbolo de nuestra identidad. Y hay que resolver, y hay que resolverlo ya. Muy bien. Sergio Carmona, ¿qué opinas de esta postura de la Secretaría de Comunicación y Transportes? Ligera. Una postura muy ligera. Yo creo que es evidente, ¿no? ¿Quién fue el contratante de la obra? Y ese tendrá la responsabilidad. Independientemente de que haya terceros que hayan intervenido o quienes les hayan validado,
hay que ver de dónde fueron los recursos, quién contrató, y ese tiene la responsabilidad. En el proceso de la obra, sobre todo cuando aparecieron los daños en el Templo de San Francisco, que el padre Moya nos convocó al equipo de consultores, nosotros estuvimos sentados en varias mesas, no nada más con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también estuvo CITEUR, que era el comandante agresor a toda aquella voz que se animara a decir que las cosas estaban mal. La verdad es que el trato incluso fue, yo diría, majadero por parte de CITEUR a lo que estaba sucediendo. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trataba de respaldar en las opiniones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pero en realidad quien tiene la responsabilidad es quien contrata, donde están los recursos. Entonces yo creo que a estas alturas es más una actitud de soberbia, porque si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los daños en los edificios, cuánto se va a gastar en repararlos y los comparamos contra el costo de la obra, pues la verdad es que es un pelo al gato. De tal manera que yo creo que sería más fácil decir, reconocemos que hubo daños colaterales derivados de la obra de la línea 3 del tren y vamos a meternos con todo a reparar y a resarcir el patrimonio de la ciudad y en muchos casos también de la humanidad. Yo creo que es una cuestión de humildad y decir, bueno, me equivoqué o bien subestimé, pero estoy dispuesto a reparar. Sí, porque estamos hablando hoy del Templo de San Francisco, pero al menos se habla de 18 edificios históricos que fueron afectados, ¿no? Sí, se hablaba hasta de 20. Yo tenía un listado de 29 edificios afectados, 29. Sin tomar en cuenta también patrimonio de ciudadanos. Yo recuerdo los problemas que hubo con las fincas que estaban cercanas al Parque Alcalde, en donde taparon el paso del agua y se dañaron de una manera. Generaron inundaciones, sí. Muy bien. Sergio, dice la Secretaría de Comunicación y Transportes que el edificio se dañó solo, por el paso del tiempo y hasta por un incendio. No puede. Lo curioso es que este templo a través de los siglos ha sufrido distintas alteraciones. Era un templo bellísimo, era uno de los conventos más hermosos de todo el occidente de México. El templo de San Francisco con sus artes, sus arcos. No, y por dentro toda la estructura que tenía hermosa, era considerado el templo más bello del occidente de México. A mí se me hace también algo irrelevante. Yo sé que el templo está viejo, que el templo es antiguo, pero si ellos sabían que ese era un templo antiguo, que tenía mucho problema, que habían pasado muchas anomalías hasta tener lo que tenemos, porque casi destruyeron todo, excepto el templo, todo el convento se acabó, acabaron las capillas, excepto la capilla de Aránzazu, ¿verdad? Había 3 capillas muy significativas y acabaron con ellas, acabaron con todo el convento que era, como quien dice, el refuerzo que sostenía todo ese templo, ¿verdad? No les importó, y eso, discúlpenme, pero ha sido siempre el gobierno. El gobierno federal y el gobierno estatal, ¿verdad? Que por buscar, ¿cómo se llama? Por buscar una mejor vialidad de la ciudad y lo que usted quiera, pero acabaron con una joya arquitectónica. Y pues tiene más de 400 años. Entonces, no era un templo para pasar un tren por abajo del templo, o un túnel que favoreciera un tren, ¿verdad? Ellos lo sabían, porque ahora se están quejando de que ya estaba antiguo, que ya estaba dañado, que no le habían puesto nada. ¿Por qué lo hicieron? Si sabían que eso iba a suceder, ¿por qué lo hicieron sabiendo que era una obra significativa del patrimonio cultural de Jalisco? ¿Por qué lo hicieron? ¿Un incendio provocó eso? No, el incendio se dio en 1936, ¿verdad? Que también fue provocado, si mal no recuerdo, por un gobierno que tuvimos también masón, que mandó quemar porque quería llevarse unas esculturas del Templo de San Francisco. Y entonces a mí me tocó en suerte conocer a uno de esos detractores. Cuando me dijo, una vez que estaba confesándolo, me dijo, ¿qué le parece este templo? Magnífico, le dije, es un templo hermoso y para mí uno de los templos más bellos de todo el occidente de México. Dice, ¿y usted supo cuando lo quemaron?
Sí, le dije, eso fue una atrocidad lo que hicieron y gente que de veras no sabe el valor de lo que tienen. Y me dijo, pues yo soy uno de esos que quemó el templo. Le dije, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque se suponía que ya habían quitado todas las esculturas de madera que había y ya nada más estaba con un neoclásico, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste? El templo tenía un suelo de madera, también de mezquite. Entonces prendieron, según él, trajeron petróleo y trajeron gasolina y le untaron a todo el templo para que ardiera durante 3 días. Y según la historia no hicieron nada. Y después, hasta el año de 1952, los frailes franciscanos volvieron a retomar esto, claro, ¿verdad? Y lo volvieron a levantar y lo volvieron a poner al público, ¿verdad? Como con esa nueva estructura que tiene ahora. Un padre que se llamó el padre, que también es un benemérito de nosotros aquí en Guadalajara, el padre del Refugio de Jesús Palacio. Él también fue el que elaboró toda la nueva estructura que ustedes ven allí. Claro. Entonces, es algo que a mí se me hace tan significativo y que ahora Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere lavarse las manos como un Pilatos que no hizo nada. Es increíble eso. Muy bien. Salvador Lascano, ¿cuál es tu opinión respecto a esta postura oficial del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones? Muy, muy lamentable. Creo que no aquilataron ellos lo que significaba pasar por debajo del templo. Cuando hace uno eso en cualquier parte del mundo, asume la responsabilidad de la edificación implicada, independientemente de su pasado. Tienes la responsabilidad de todo su pasado, de todo su presente y de todo su futuro. Y ahí en el futuro es donde yo veo para mí uno de los factores más importantes, la vulnerabilidad, posible vulnerabilidad. Algunos dicen que no, yo creo que sí. Yo creo que es algo tan serio que ameritaría la intervención de una personalidad de reconocida experiencia a nivel mundial para que opinara bien a bien. Pero muy, muy lamentable. Y hay otro aspecto bien importante también. Es increíble que lleva más de un año que no se han monitoreado el comportamiento, cuando era responsabilidad de la SCT monitorear el comportamiento con el funcionamiento. Con el paso ya de la tuneladora. Sí, que del tren. Sí, que ese es el otro aspecto que también está ahí en entredicho. En las condiciones que quedó el templo, por todo lo que ya hemos estado platicando, ¿tú consideras que es más vulnerable aún, por ejemplo, a un sismo en estos momentos? Sí, sí. Sí, por esa inyección, como te comenté al principio, por esa inyección parcial. Claro. Y entonces el resto, a la hora de un temblor, va a bailar, el suelo va a bailar diferente en donde está cementado y con un túnel, claro, que el resto. Y entonces la estructura que está, la parte de la estructura que está arriba, también va a vibrar diferente que lo otro. Claro. Al tener dos formas de bailar diferentes, se produce algo que es muy perjudicial en estructuras que se llaman torsiones. Y esas torsiones son las que ponen en vulnerabilidad la estabilidad del templo. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Es la última y regreso a las conclusiones del programa. Ante la indiferencia de las autoridades sobre los daños al templo de San Francisco, la provincia de los franciscanos
que resguarda la iglesia, ha solicitado a la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia realice un dictamen técnico sobre las condiciones del edificio. Los franciscanos buscan de esta manera que la autoridad federal lleve a cabo la revisión y diagnóstico para, a partir del mismo, solicitar a las autoridades municipales el permiso de habitabilidad y que de esta manera puedan reabrirse las puertas del templo al servicio de culto de los feligreses. La solicitud a la delegación de la dependencia obligada a preservar los monumentos históricos tiene copia para el gobierno del estado y el ayuntamiento de Guadalajara. Requiem por el Templo de San Francisco, así llamamos el programa. Estamos llegando a la parte final del mismo y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Liliana. Muchas gracias. Yo quisiera mencionar dos cosas muy puntuales. Una, decirles que el nombre de la estación de la línea 3 que baja en el Templo de San Francisco se llama Independencia Sur. Me llama muchísimo la atención porque para mí es la referencia de la poca sensibilidad y el desconocimiento total que se tuvo en la construcción de esta obra con respecto a nuestra ciudad. Cualquiera de nosotros, siendo tapatíos, si nos citamos a vernos en Independencia Sur, no nos vamos a encontrar. Y segundo, definitivamente esto es un problema muy grave que tiene que resolverse de manera inmediata, pero estamos viviendo en una ciudad en crecimiento, en una gran metrópoli que con toda seguridad será sujeta a nuevos proyectos de intervención, sobre todo en tema de movilidad. ¿Cómo vamos a establecer una logística correcta para volver a hacer este trabajo? Porque por ningún motivo deberíamos estar parados en este instante resolviendo los problemas con esta urgencia. ¿Cómo vamos a enfrentar los nuevos proyectos que esta ciudad espero sea susceptible a recibir, sobre todo de gran envergadura en tema de movilidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proceso? Y que estemos blindados como ciudad, como ciudadanos, a nuevos atracos como este. Gracias, Liliana. Sergio Carmona, tus conclusiones. Mira, mi conclusión es que se requiere concertación. Yo creo que independientemente de que haya un responsable directo, como se dijo en el bloque anterior, yo creo que en este momento se requiere que tanto el municipio como el gobierno del estado y el gobierno federal trabajen de manera conjunta y que busquen los recursos para resarcir los daños de la línea 3. En este caso estamos hablando del Templo de San Francisco, pero va más allá del Templo de San Francisco. En la medida en que estemos tratando de esconder la mano después de haber tirado la pedrada, en la medida en que esa sea la manera de actuar, yo creo que las cosas no se van a arreglar. Creo que el gobierno del estado ha mostrado preocupación por tratar de remediar las cosas, pero creo que se ha topado con pared, de tal manera que yo creo que debe buscarse una gestión hábil por parte del gobierno con el gobierno del estado con el gobierno federal para que se trabajen conjuntamente. Y por otra parte, se requiere también que los técnicos que han intervenido y que en su momento, con quizá un dejo de ligereza, se trató de minimizar los casos que sucedían para poder dejar que avanzara la línea. Es obvio que lo que interesaba era que terminara la línea y que después arreglarían lo demás. Yo quiero pensar que así fue, que los técnicos pues de alguna manera se sienten y que no menosprecien a los técnicos locales para que de una manera conjunta coadyuvemos con el gobierno federal, estatal y municipal para que esto vuelva a funcionar. En el caso de San Francisco, que es lo que a nosotros nos lleva, yo he diferido un poco incluso con los compañeros. Es muy importante de lo que se dice de que, oye, es que hay que regresar al culto porque está cerrado. Es muy importante la habitabilidad, hay que proteger la vida de las personas, pero va más allá que haya un espacio para el culto. Es el tratar de rescatar una obra de arte que requerimos que dure mucho más allá del tiempo que nosotros vamos a habitar esta ciudad. Sergio, nomás una puntualización. Cuando dices tú este esfuerzo conjunto, ¿cuál sería la mecánica? ¿Primero un diagnóstico para el templo? Por supuesto. Yo creo que es que para poder llegar a considerar cómo remediar lo que sucedió, necesitamos empezar por hacer de una manera los técnicos, primero sentarnos y reconocer las capacidades de cada quien y de manera conjunta ir a elaborar un estudio detallado y luego elaborar un proyecto de reparación para que las cosas queden
en donde deban de quedar bien hechas. Y otra cosa, si los que dicen que no está pasando nada, de veras están seguros de ello, pues que tengan la valentía de atravesarle la firma para que digan, eso no va a tener ningún daño y que se arriesguen a lo bien. A que abra el templo de nuevo. Sergio, tus conclusiones. Incluso la nota que acaban ustedes de pasar ahí en la televisión, pues sería la conclusión a la que nosotros queremos llegar. Tenemos una comunicación, la comunicación 11 del 6 de julio de 2021, en donde, según eso, íbamos a tener mesas técnicas para tratar todo el problema del Templo de San Francisco, y no se realizó así, y salió una comunicación completamente diversa o con otra intención de decirnos todo está solucionado, no pasó nada, la misma cantaleta de siempre. Entonces nosotros mandamos esto que ustedes acaban de pasar ahí a la antropóloga Alicia García Vázquez, la titular del INAH Jalisco, en donde le pedimos, en calidad de custodio del Templo de San Francisco de Asís, y a raíz del comunicado 11 de Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 6 de julio del 2021, en donde estaba incluido el gobierno del Estado, porque hemos tenido también diálogos con él, en donde él pidió que se llevaran estas mesas técnicas para resolver el problema del Templo de San Francisco. No se hizo caso, no hubo los técnicos necesarios, había muchos políticos, como siempre, y solamente una breve información. Entonces, por eso le solicitamos el dictamen técnico del Templo de San Francisco de Asís por parte del INAH para proceder a la apertura del mismo y solicitar la habitabilidad del inmueble en cuestión al Honorable Ayuntamiento de Guadalajara en calidad de urgente, porque según ellos ya tienen todo completamente bien. Entonces, como dice Sergio, pues háganse responsables y den la habitabilidad para yo podérsela, pero que venga firmada por el INAH, porque el día de mañana, si pasa una desgracia en el templo, no la vamos a asumir nosotros los franciscanos, porque siempre estuvimos alertando de eso. Y no queremos que después digan, no, los religiosos franciscanos no tuvieron cuidado y sucede una gran desgracia en el templo. Entonces, esta es la postura de nosotros. Y es lo que queremos que se lleve a cabo, como acaba de decir Sergio, la recalzación, que también era uno de los proyectos, la recalzación del templo y el proyecto ejecutivo estructural de todo el templo. Que les respondan por lo pronto eso. Es que nos respondan esto, porque no están dispuestos. No, yo desde que sacamos esto lo sacamos el día 7 de yo no he tenido ninguna respuesta. Para que el INAH responda esto. Para que el INAH responda esto, porque ellos nos aseguran en este comunicado que todo está perfecto. Bueno, si que está no hay perfecto, ningún problema. que se abra el templo. Que se abra el templo. Que den el permiso. Pero yo necesito el permiso del INAH firmado por el INAH de México, ¿verdad?, que autorice que el templo está en perfectas condiciones. Y ahí le va un buscapiés, Sergio. ¿Iría a vivir de nuevo al campanario o ya no? No, ya no. Con la firma de ellos tampoco, ¿no? Ya no. Mientras Perfecto. no. Precisamente nosotros buscamos la seguridad de la habitabilidad, porque claro, nos interesa a nuestra gente. Muy bien. Salvador, tus conclusiones. Bueno, pues quisiera recurrir a la personalidad del santo patrono del templo. Francisco de Asís tenía una característica, entre sus muchas características que tenía, había un aspecto bien importante en su testimonio de vida, y fue la humildad. Yo invito a todos los que estamos participando, los de este lado de la mesa y del otro lado de la mesa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto de Ingeniería de la UNAM, al INAH, a los gobiernos federal, estatal, municipal, a que actuemos con humildad, pero también a que actuemos, que era también otro de los... Francisco de Asís no nomás se ponía así a predicar, sino se puso a reparar la iglesia de San Damián. Pues tenemos la obligación de hacer algo, y de hacer algo
en buenos términos, con humildad, pero hacer algo, actuar. No con comunicados deslindándose de este tipo de situaciones. Eso es muy lamentable. ¿Coincides con Sergio que lo primero, el punto de partida es hacer un diagnóstico para ver qué se va a reparar, ¿no? Sí. Y un diagnóstico, ya ellos han hecho algo de diagnóstico, lo hemos cuestionado nosotros, claro, pero realmente no se ha tomado en cuenta nuestra. Por eso yo insisto en una tercería, gente que de una reconocida trayectoria que intervenga y que ponga el fiel de la balanza. Muy bien. Pues Salvador, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Gracias. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Lilian, muchas gracias. Carlos. Gracias. Como siempre, unos segundos para una reflexión final en torno a este tema. Sobre el Templo de San Francisco, yo sí puedo decirlo, ocurrieron muchas omisiones. Hubo acciones llenas de soberbia de parte de quienes construyeron esto y de arrogancia por parte de las autoridades, y lo digo con todas sus letras. Pareciera que en torno a esta situación que enfrenta el templo, requeriríamos efectivamente, como dice Salvador, pues un destello de humildad y que se reconozca a cada quien las responsabilidades que han cometido en todo esto. Lamentablemente, pudiera ser que esto no ocurra y que para que aparezca alguien que asuma la responsabilidad tuviera que pasar el episodio que Sergio nos compartió, del incendiario que un día se confesó y respondió y le contó que él fue el responsable. Pareciera que un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de alto nivel tendría que confesarse con Sergio para reconocer lo que pasó. Hasta la próxima.